de pie, por favor, y me acompaña a la carta a los Corintios, capítulo 11, primera de Corintios, capítulo 11, verso 24 y 26. Lo que vamos a mirar allí en primera de Corintios es cómo el apóstol Pablo le da importancia a la muerte de Cristo. Y lo que vamos a hacer hoy en este día es tomar la Santa Cena o la mesa del Señor. Y Pablo lo dice muy claramente que lo hacemos recordando la muerte de Cristo. Amén. Eso es lo interesante de esto. Primera de Corintios 11, verso 25 al 26, dice lo siguiente. 24, vamos al 24, perdón. Primera de Corintios 11, 24, dice: y habiendo dado gracias, está refiriendo a lo que hizo Jesús, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de qué, hermanos? En memoria de mí, dice Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, dice Pablo, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierren sus ojos. Padre, muchas gracias te damos por la muerte de Cristo, Señor, que hizo posible la redención de nuestras almas. Muchas gracias por ese sacrificio. Lo recordamos hoy en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Déjeme decirle que la muerte de Jesús es la doctrina central del Nuevo Testamento. Escuche esto. Hay dos doctrinas centrales en el Nuevo Testamento. Lo que es la muerte primeramente y la resurrección. En eso entonces se sustenta nuestra fe. Se sustenta entonces, ¿verdad?, nuestra creencia en el cristianismo. La muerte de Cristo aparece en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en tipos y símbolos. Aparece una vez por cada 45 versículos la muerte de Cristo. En toda la Biblia aparece 175 veces la muerte de Cristo. Por eso es que es entonces una de las doctrinas centrales, no solamente del Antiguo Testamento en tipos y sombras, sino en el Nuevo Testamento ya completada por Jesucristo. A través entonces de los siglos se ha tenido en cuenta la importancia de la muerte de Cristo, pero ¿cómo fueron los días antes de su muerte? ¿Cómo fueron los eventos antes de su muerte? Eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿verdad? La Biblia no nos dice la fecha en que Cristo murió, pero sí nos dice, ¿verdad?, que había una fiesta, y que era la fiesta de la Pascua, ¿recuerdan? Era la fiesta de la Pascua. Según el historiador romano, nos dice uno de dos historiadores que eran, ¿verdad?, historiadores de Roma, nos dice que la crucifixión se hacía 3 veces por año. En marzo 2, se hacía en septiembre 2 y se hacía en enero. Ahora, la fecha no sabemos en qué fecha murió Cristo, pero lo cierto es que Él murió, ¿verdad? Y a través de su muerte entonces fue que se pudo lograr la redención de nuestras almas, ¿verdad?, a través del derramamiento de sangre. Pero vamos a mirar primeramente algunos eventos antes de la muerte de Jesús. ¿Cómo fue la última semana de Jesús? Ustedes ya han de tener en mente, ¿verdad?, los acontecimientos de la última semana de Jesús, pero no está por más recordarlos, aprovechando, ¿verdad?, que estamos en tiempo donde la semana que entra se celebra la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La semana que entra entonces vamos a mirar el tema de la resurrección, pero hoy vamos a mirar los acontecimientos y muerte de Cristo. Número 1, entre los acontecimientos de la última semana de Jesús, vemos la entrada triunfal. Todos sabemos, un día supuestamente como hoy, ¿verdad?, como hoy domingo. Fue un evento entonces dramático, un acto mesiánico, donde en Jerusalén se juntaban aproximadamente 2,5 millones de personas. Los ciudadanos de Israel o los pobladores de Israel eran aproximadamente 600,000. Pero en esa fiesta de la Pascua llegaban a juntarse 2,5 millones. Entonces calcula más o menos cuánto más, ¿verdad?, era la gente que llegaba a Jerusalén. ¿Qué es aproximadamente? ¿Qué, 1,5 millones? 1,900,000. 1,900,000, ¿verdad? 900,000 personas llegaban.
Entonces, imagínate en ese domingo, ¿verdad?, de entrada triunfal, esa multitud de 2,5 millones, ¿verdad?, en el pueblo de Jerusalén, en la tierra de Jerusalén, según Mateo 21:1. Vamos a Mateo 21:1 para mirar entonces la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús. Un momento entonces dramático donde había multitudes de gente, aproximadamente 2,5 millones. Dice Mateo 21:1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella, desatadla y traedlos. ¿A cuántos iba a traer? A los 2. Y si alguien los dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto entonces fue para que se cumpliese Isaías 62:11, que no vamos a ir, y Zacarías 9:11. Y el verso 6 de Mateo 21 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, ¿qué, hermanos?, les mandó. Verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Verso 8. Y la multitud, ¿cuántos eran, hermanos? Aproximadamente 2,5 millones. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían, ¿qué, hermano?, en el camino. Muy bien, entonces nos habla que su entrada triunfal fue delante de una multitud de aproximadamente 2,5 millones. Ahora, esa multitud, muchos de ellos le tendían mantos. ¿Qué significaba eso? Cuando les tendían mantos, ¿verdad?, a un rey o a una persona importante, significaba entonces lealtad. ¿Qué significaba? Lealtad. Le está diciendo la multitud: nosotros te vamos a dar lealtad a ti, pero también dice que le tendían ramas de los árboles. Algunos dicen que eran palmas, por eso es que, ¿verdad?, muchos tienen ciertas palmas y en sus casas las decoran y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, este símbolo o expresión de ponerle ramas sobre el camino significaba que yo estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre. La multitud le ofreció 2 cosas: lealtad y estar siempre con Jesús. Lo cierto es que esta multitud, hermanos, tenía una fe emocionalista. ¿Por qué? Porque esta misma multitud de 2,5 millones, ustedes saben que ya para el viernes era la misma multitud que le estaba negando. Era la misma multitud que le estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, a través de este pasaje, que tenemos que aprender, sí, a darle lealtad a Jesús. Tenemos que decirle: yo estoy contigo siempre. Pero también, ¿verdad?, tenemos que aprender a no negarlo nunca, ¿verdad?, a no negarlo nunca. Entonces la entrada triunfal ante 2,5 millones. Dice el verso 9 de Mateo 21: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Verdad? Esto fue para que se cumpliese el Salmo 128, específicamente el verso 26, y también 2 de Samuel 7:12, ¿verdad?, donde David es el hijo, ¿verdad? Sobre David se profetizó que tendría un hijo y sobre él sería el reino sempiterno, que nunca tendría fin. Eso está en 2 de Samuel 7:12. Entonces vemos nosotros que la entrada triunfal da cumplimiento mesiánico, da cumplimiento profético, ¿verdad? Y todos los eventos de la última semana de Jesús simplemente fueron cumplimientos proféticos que ya venían anunciando quién era Él, ¿verdad? Era el rey que entraba triunfalmente a Jerusalén. Y luego, después de eso, de ese evento de la entrada triunfal, vemos el lunes que Él hizo la purificación del templo. ¿Qué hizo el lunes, hermano? La purificación del templo. Entonces, dice Mateo 21:12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos, diga a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjense bien,
Entonces vemos el domingo entrada triunfal, lunes la purificación del templo, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que Jesús está en ese pasillo de los jardines del templo, y en esa parte de los jardines del templo era donde entonces, ¿verdad?, estos cambistas y estos vendedores de palomas ofrecían, no solamente las palomas, sino también ofrecían, ¿verdad?, el animalito que había de ser sacrificado el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces ofrecían también los carneros o las ovejas también. Ahora, ¿por qué Jesús echó fuera a estos vendedores, ¿verdad?, que aplican a nuestro tiempo, a los predicadores de la prosperidad, que aplican a todos aquellos que venden y hacen comercio dentro del templo del Señor? ¿Por qué Jesús echó fuera a todos ellos? Bueno, número uno, estos cambistas, ¿verdad?, que cambiaban moneda, vendían las ovejas y las palomas 70 veces más caro del precio regular. Ahora, estos cambistas dentro del templo, ¿verdad?, decían, bueno, tú traes tu paloma y déjala reviso. Pues la revisaban. Tú traes tu oveja, déjala la reviso. Y decían, no, tiene un defecto. Entonces ellos caminaban días para llegar a hacer ese sacrificio, ofrecer ese sacrificio en el templo. Y entonces ellos le decían, pero mira, aquí tengo uno que está sin defecto. Ahora el precio sería 70 veces más caro. Eso era el extremo. Normalmente dice un comentarista que era 20 veces más caro, pero llegaba a costar 70 veces más caro. Entonces todo eso provocó celo en Jesús, y el celo por tu casa, ¿qué dijo Jesús? Me consume, ¿verdad? Entonces agarró a todos estos cambistas, a todos estos vendedores, y les dio latigazos y los echó fuera. Ahora en nuestros tiempos, ¿verdad?, la purificación del templo se debe de dar de muchas maneras. Por ejemplo, hoy dentro de la iglesia hay mucha vendimia, dentro del templo hay mucha vendimia. También déjeme decirle que hay esclavos dentro del templo. ¿Quiere que le diga cómo son? Bueno, ahí está alguien que hace talento todo el tiempo, ¿verdad? Mi esposa en los años pasados estuvo en una iglesia por 15 años, no sé cuánto tiempo más. Y entonces todo el tiempo le pedían que hiciera un talento. Ella compraba la carne, hacía la birria, no le quiero dar hambre, ¿verdad?, hacia la birria, hacia todos los elementos que estaban alrededor, y pues la vendían a un cómodo precio, ¿verdad? Después del servicio sacaba un buen dinero, y todas esas ganancias iban supuestamente entonces a ProTemplo, o supuestamente a un fondo especial, pero siempre la tenían, ¿verdad?, haciendo talento, vendiendo dentro del templo. Ahora a Jesús no le agrada eso, no le agrada entonces la vendimia dentro del templo, porque el templo se diseñó para adorar a Dios, ¿verdad?, para bendecir a Dios, para aprender de su palabra. Pero hoy vemos, hermano, en muchas de las iglesias, y tal vez usted fue uno de esos, que todo el tiempo lo tenían haciendo talento, ¿cierto? ¿Verdad? O nomás a mí. Entonces se tiene que purificar el templo de esas cosas, ¿verdad? Por 8 años, bueno, voy a cumplir 9 años como pastor de casa de oración, ¿verdad?, Salt Lake City y Provo. Nunca hemos, y usted, bueno, aquí está Jorge Cabrales, que tiene más de 8 años atendiendo con nosotros, nunca ha visto que nosotros vendamos algo dentro de la iglesia, ¿cierto, Jorge? Ahora es tu tiempo, habla o calla para siempre. Entonces nunca hemos puesto precio a una, ¿verdad?, no sé, a una sandía, algo que hacen los jóvenes, algún evento especial, porque sí lo podemos hacer, pero otra cosa es que le pongas un precio, ¿verdad? Y como estos cambistas, 20 veces era el mínimo, por alto del precio regular, llegaba hasta 70 veces. Con mucha razón entonces Jesús tenía que purificar el templo, y con mucha razón también nosotros tenemos, ¿verdad?, que purificar esos tipos de eventos supuestamente entonces para la obra de Dios, pero muchas veces se lo llevan, ¿verdad?, los pastores. Muy bien, y número 3, el tercer evento fue el martes de autoridad. El martes de autoridad Jesús entra al templo por segunda vez, no es el mismo evento de la purificación del templo. El martes de autoridad entra por segunda vez, ¿verdad? Y se encontraba Jesús dentro del templo enseñando, diga enseñando la palabra de Dios. Cuando entonces, ¿verdad?, llegaron a él los ancianos y los sacerdotes, dice Mateo 21:23, cuando vino al templo, esta es la segunda vez, recuerden, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, se acercaron a Jesús. Él estaba en un lugar así como el que yo estoy, y vieron los ancianos de la puerta de afuera hacia adentro, se acercaron a él mientras enseñaba.
mientras enseñaban. Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Cuando usted ve 2 puntos en la Biblia, no sé si lo están proyectando, bueno, no lo están proyectando, pero aquí dice, le dijeron, y luego hay 2 puntos cerrados. Cuando usted ve 2 puntos cerrados en la Biblia, cada vez que ve 2 puntos cerrados, eso significa cambio de pensamiento. Eso significa entonces que están sintetizando muchas cosas que le dijeron. Eso se encierra en 2 puntos cerrados. Entonces quiere decir que le dijeron muchas cosas, pero sintetizaron en lo siguiente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Ahora, ¿cuál autoridad? Enseñar dentro del templo. Enseñar dentro del templo. ¿Cuántos saben que Jesús tiene toda autoridad para enseñar dentro del templo? Amén. Lo que yo estoy haciendo es simplemente leer las palabras de Jesús, pero Jesús está enseñando, porque Él tiene la autoridad para enseñar. Cada vez que vamos al servicio, a la iglesia, a una enseñanza, es Jesús el que está enseñando. El que está narrando simplemente está hablando, narrando lo que dice la Biblia, y todo lo que dice la Biblia es tocante a Jesús. Entonces, ¿con qué autoridad enseñas dentro del templo? Ahí entonces vemos, ¿verdad?, la falta de discernimiento en los sacerdotes y ancianos, la falta de discernimiento. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento que cada vez que alguien enseña en el templo, o sea, en la iglesia, que sea la palabra de Dios que se esté enseñando. Los ancianos y sacerdotes preguntaron, ¿con qué autoridad? O sea, no entendían que realmente Él tenía toda autoridad. Y nosotros tenemos que entender que Él es el que debe tener toda autoridad en las enseñanzas que demos en el templo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, después vemos algunas preguntas como si el bautismo era del cielo o era de los hombres, ¿no? Y bueno, Jesús dijo, bueno, ustedes me hacen una pregunta, yo también les voy a preguntar. Y así sucedió entonces en el martes, ¿verdad? El martes de autoridad. Ahora, también en ese martes de autoridad, Jesús enseñó las parábolas de los 2 hijos. ¿Verdad? También enseñó la parábola de los malvados, labradores malvados, que está en el verso 33. Y después de ese tercer evento, vemos el 4.º evento, que es el miércoles, los eventos antes de la muerte de Jesús. El miércoles Jesús es ungido por María, ¿verdad? Algunos de los evangelios, como Lucas, como Juan, no dan el nombre María. Pero Lucas no da el nombre, pero Juan sí lo da. Juan 12.3. Dice Juan 12.3 acerca del ungimiento de Jesús. Dice Juan 12.3. Entonces María, aquí vemos que sí especifica, los otros evangelios no especifican. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, diga de mucho precio. De mucho precio, ¿verdad? ¿Cuál era el precio de este perfume? Bueno, el precio era el salario de todo un año, de 365 días. Ese era el precio entonces de este perfume de nardo puro. Y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Después de este evento vemos entonces como uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad?, se queja. ¿Por qué desperdiciaste todo ese perfume cuando bien podía haber sido vendido, ¿verdad?, y dárselo a los pobres? Pero todos sabemos que el contexto después dice es porque él mismo era ladrón. Entonces, después de este evento de que Jesús es ungido, no aparece en Juan, ¿verdad?, la razón o la contestación de Jesús para qué es ungido, pero sí aparece en Lucas. Y en Lucas Jesús dice, ¿verdad?, déjala que me unja, porque ella me está preparando, diga conmigo, para la sepultura. Para la sepultura. Entonces, es ungido. Jesús interpreta, ¿verdad? Él le da la buena interpretación entonces de la razón de su ungimiento ese miércoles, y Jesús dice entonces, déjala porque ella, ¿verdad?, me está preparando para la sepultura. Estos son eventos antes de la muerte de Jesús. Quiero enfocarme en lo que es el jueves y lo que es el viernes. Ya hasta este momento miramos hasta el miércoles, y el 5.º evento sucedió en el jueves. Vamos ahora sí a Marcos 14:13. Ahora sí, acompáñenme a partir de aquí en adelante a través de sus Biblias, y vamos al 5.º evento, que fue el jueves. En el 5.º evento lo que vamos a mirar es, ¿verdad?, la última Pascua. Diga la última Pascua. La última Pascua. Vemos la última Pascua y la institución de la Santa Cena. Entonces vemos 2 eventos importantes. Marcos 14:13 dice lo siguiente:
Y envió dos de sus discípulos, o sea, Jesús envió dos, y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro, diga conmigo, un hombre que lleva un cántaro de agua. Un hombre que lleva un cántaro de Un agua. hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Fíjate qué tremendo. Vamos a parar ahí. Cuando Jesús le está diciendo, este Marcos no nos dice los nombres, pero Lucas nos dice que era Pedro y que era Juan, ¿verdad? Los dos hombres que envió. Pero lo interesante es que Jesús les dice una señal específica sobre donde iban a tener entonces, ¿verdad?, la Pascua, la celebración de la Pascua, y donde Jesús iba a instituir la Santa Cena. Son dos cosas diferentes, ¿eh? La Pascua, el cristiano no la celebra, la Pascua. La Pascua se celebra comiendo carne de cordero, eso no lo hace el cristiano, ¿verdad? Se traen algunas hierbas amargas para recordar entonces los sufrimientos, eso no lo hace el cristiano, ¿cierto? El cristiano celebra la Santa Cena, que vienen los elementos del pan, ¿verdad?, los elementos del vino, o del fruto de la vid, eso hace el cristiano. Y cuando Jesús entonces, ¿verdad?, celebra la última Pascua, por eso dije la última Pascua, después de eso, Él va a instituir entonces la Santa Cena, o llamada también la Mesa del Señor. Pero aquí Jesús les dice un detalle muy importante, donde Juan y Pedro tenían que parar, y dice, donde les salga al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. En los tiempos de Jesús, los hombres no cargaban cántaros de agua. No cargaban cántaros de agua. Eran las mujeres las que cargaban cántaros de agua. Por ejemplo, ahí está la mujer samaritana que dejó el cántaro al lado. Entonces, eran las mujeres. Entonces, Jesús aquí, ¿verdad?, está dándoles una señal que posiblemente Juan y Pedro dijeron: imposible. Imposible que haya entre los 600,000 habitantes, ¿verdad?, un hombre que cargue un cántaro de agua, porque no es nuestra costumbre, no es nuestra costumbre. Pero ahí entonces el cumplimiento de esto notaría y resaltaría entonces la divinidad de Cristo. Entonces ahora sí leamos el 14. Dice: y donde entrare el hombre del cántaro de agua, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon, ¿qué, hermanos? La Pascua. Entonces vemos ahí que prepararon la Pascua. Ahora, en esta preparación de la Pascua, lo interesante es que Jesús, ¿verdad?, lleva entonces pan y lleva entonces el jugo de la vid. Lo interesante es que Jesús no lleva, ¿verdad?, no llevan el cordero asado, no llevan las hierbas amargas. Ahora, en esta parte donde celebraron la Pascua, en la celebración de la Pascua se usaban 4 copas, diga 4 copas. 4 copas. 4 copas, ¿verdad? Que esas 4 copas salieron, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice Éxodo 6, versículo 6 y versículo 7. Entonces, en Éxodo 6 vemos que el Señor dice, ¿verdad?, porque yo los sacaré de la opresión de Faraón. Y luego también dice en Éxodo 6, bueno, vamos a Éxodo 6, porque luego dice, entonces las 4 copas que tomaba en la celebración de la Pascua salieron de este versículo que está en Éxodo 6, versos 6 y verso 7. Las 4 copas, ¿verdad?, que tenían listos los apóstoles, que era Juan y Pedro, eran entonces tocante a lo que se había instituido en Éxodo 6. Dice Éxodo 6, versículo 6, dice lo siguiente: por tanto, dirá a los hijos de Israel, yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, o sea, de la opresión de Egipto. Ese era lo que significaba la primera copa, ¿verdad?, en la Pascua. Entonces, que Dios sacaría de las tareas pesadas o de la opresión de los egipcios. Y después dice, ahí mismo en el verso 6, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre. Esa era la segunda copa, ¿verdad?, que significaba entonces la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y luego sigue diciendo, para mirar la tercera copa, dice, y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo
extendido. Esa era la tercera copa, el significado era redención. Y en el verso 7 miramos el significado de la cuarta copa. Dice, y con juicios grandes y os tomaré por mí, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y con vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, la cuarta copa significaba entonces que Dios vendría por ellos. Esa era la cuarta copa. Cuando Jesús entonces, ¿verdad?, celebra la Pascua, Él toma solamente, llegan hasta la tercera copa. Usted puede mirar en Lucas este mismo evento y va a notar que en el verso 17, 18 y en el verso 20, ¿verdad?, vemos 3 copas nada más. Ahora, Jesús entonces, con sus discípulos, celebró la Pascua, celebrando, ¿verdad?, la primera copa, que era entonces que estaban libres de los trabajos de los egipcios. La segunda copa, entonces, ¿verdad?, que era entonces la liberación de Egipto. Y la tercera copa, que era la redención. ¿Por qué Jesús no tomó la cuarta copa? ¿Se ha preguntado usted? En la Pascua, ¿por qué Jesús no tomó la cuarta copa? ¿Sabe por qué? Porque Jesús se iría. Voy pues a preparar morada, para que allá donde yo estoy, vosotros también estéis. La cuarta copa significaba que Dios vendría por su pueblo y su pueblo sería por siempre de él. Entonces la cuarta copa quedó pendiente. Por eso es que Jesús dice, ya no volveré a tomar más del jugo de la vid, hasta que haya descendido el reino de los cielos. Entonces cuando Jesús venga otra vez sobre las nubes y nos tome a nosotros, que eso era, ¿verdad?, Éxodo capítulo 6, verso 7, nos tomará para con él, y entonces en la boda del Cordero tomaremos la cuarta copa. Amén. Y la cuarta copa nos tomará por siempre, y por siempre seremos su pueblo. Y regresaremos entonces a la tierra y habitaremos con él por 1000 años de paz, y después por toda la eternidad. Entonces, en la institución, ¿verdad?, de la Santa Cena, solamente él tomó la tercera copa. Ese mismo jueves vemos también la traición de Judas, ¿verdad?, donde Jesús dice en Marcos 14, 18, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Verso 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esta palabra, seré yo, en el original no tiene este sentido de la Reina Valera 60, sino que en realidad el original dice, dime, maestro, que no soy yo. Dime que no soy yo. Y le repetían varias veces a Jesús, ¿verdad? Juan, Pedro, le repetían, dime que no soy yo, pero como con desesperación, porque Jesús todo lo sabía. Amén. Ya habían comprobado Juan y Pedro, ¿verdad?, que se encontrarían al hombre del cántaro, cuyo, ¿verdad?, era difícil que eso sucediera. Se comprobaba la divinidad de Jesús, y cuando Jesús dice entonces, ¿verdad?, que uno de los 12 lo va a traicionar, ¿verdad?, posiblemente fue Pedro y fue Juan, que ellos decían, hemos comprobado tu divinidad al decirnos, ¿verdad?, que uno entre 2,5 millones iba a traer un cántaro, pero ahora, Señor, dime que yo no soy, que yo no soy. Entonces vemos que después Jesús le dice, él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Ahora, el plato estaba en la parte central, y la única mano que podría alcanzarlo era la mano derecha o la mano izquierda. Nadie más. Judas, en la pintura de Miguel Ángel, ¿verdad?, y en la de Da Vinci, Judas aparece en número 4 a la derecha de Jesús. Entonces, Miguel Ángel y Da Vinci están equivocados en la pintura, ¿verdad?, e interpretación de dónde estaba el traidor. Jesús dice, el que come conmigo del plato, el que moja conmigo el pan, y el cuarto persona no podía estirar la mano a comer o a mojar el pan sobre el plato de Jesús. Entonces era el que estaba a su derecha o era el que estaba a su izquierda. Entonces las pinturas están mal, las pinturas que normalmente vemos de la Santa Cena. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús entonces, ay Señor, ya viene alguien, ya los asusté, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos aquí la negación de Judas,
¿verdad? Donde Judas lo traiciona, muy diferente al evento de Pedro, ¿cierto? Hasta asustan un poco, ¿verdad? Bueno, a los que no saben, pues después les explicamos. Bueno, vemos aquí que era muy diferente la traición de Judas a la negación de Pedro, ¿cierto? Negación no es lo mismo que traición. La negación se da por miedo, la traición se premedita, ¿verdad? Entonces vemos las dos diferencias en este evento del jueves, la última Pascua, la institución de la Santa Cena y la traición de Judas. Entonces, vamos al viernes. ¿Qué sucedió el viernes? Bueno, el día viernes sucedió el juicio, ¿verdad?, de Jesús ante los sacerdotes y ancianos, especialmente Caifás, el sumo pontífice, ¿verdad? Y la crucifixión ante Pilato también, o el juicio ante Pilato el viernes. Vaya a Lucas 23:4, y nos vamos a detener un poquito aquí en el viernes. Bueno, entonces ya miramos, ¿verdad? Quería enfatizar el jueves, el día el jueves y el viernes. Ya dijimos que el jueves entonces se instituyó la Santa Cena, ¿cierto? ¿Verdad? Nosotros como cristianos no celebramos la Pascua. ¿Sí me expliqué bien en eso? Amén. No celebramos la Pascua. El domingo, ¿verdad?, el siguiente domingo celebramos la resurrección. Pero cuando alguien le diga, ¿tú vas a celebrar la Pascua? No celebramos la Pascua. La Pascua la celebran los judíos con ya sería cabra o ya sería oveja, ¿verdad?, y las hierbas amargas. Nosotros celebramos la resurrección. Amén. Muy bien. Dice entonces para el viernes, ¿verdad?, ya porque es lo que nos compete, ¿verdad?, hablar acerca de su muerte, recordar el sacrificio, recordar la muerte de Cristo, ya que es la segunda doctrina más importante de toda la Biblia. Viernes dice lo siguiente: y Pilato dijo a los principales sacerdotes, note bien, a los sacerdotes, y a la gente, la multitud que venía con ellos, ningún delito hallo en este hombre. ¿Cuál hombre? En Jesús. Ningún delito hallo en este hombre. Ahora, aquí yo solamente estoy, ¿verdad?, poniendo el resumen de lo que sucedió realmente el viernes con el juicio. Lo que vemos en Lucas 23:4 es donde comienza el segundo juicio de Jesús. Pero ahora te lo voy a mencionar cuántos juicios tuvo Jesús, y todos fueron de una manera entonces ilegales. Jesús entonces primero, ¿verdad?, se presentó al primer juicio con los sacerdotes principales y los ancianos, especialmente Caifás, que fue el que lo cacheteó por culpa de él, lo cachetearon a Jesús. En ese primer juicio de Jesús, ese juicio duró 6 horas, diga 6 horas. 6 horas. En esas 6 horas, hermanos, ¿verdad?, los judíos, los sacerdotes, los principales, no tenían autoridad para quitarle la vida a nadie. Por eso es que en el verso que abrimos, ¿verdad?, están delante entonces de Poncio Pilato, gobernador. Entonces vemos ahí que la razón por la que le llevaron, ¿verdad?, es porque no podían matarlo, pero la intención en el primer juicio, que fue en la traición de Judas, con un beso entregó al maestro, ¿verdad?, después de la oración del Getsemaní, entonces lo entrega, ellos lo llevan a oscuras, y entonces cuando llegan allí al templo lo empiezan a golpear. Dice Lucas que le dieron puñetazos y lo bofetearon. Pero la palabra bofetear en el original, que dice Lucas, ¿verdad?, se dice que le dieron de palazos. Era un palo que tenía un cuero. Esa es la palabra bofetear, no como nosotros la conocemos, que es bofetear, sino que le daban palazos con un palo enrollado de cuero. Ahora, en esas 6 horas fue cuando se cumple, ¿verdad?, lo profetizado también por Isaías, parece que es 53, donde dice entonces que le arrancaron su barba. En esas 6 horas, ¿quiénes le arrancaron su barba? En el primer juicio, con los sacerdotes y los ancianos. Ahí lo golpearon, lo dejaron sus ojos bien hinchados y agarraban de su cabellera de Jesús y le arrancaban pedazos. Su barba la desfiguraron en esas primeras 6 horas, ¿verdad?, esos hombres. Entonces después de eso lo llevan ante Pilato, y Pilato lo mira en esas circunstancias a Jesús. Por eso es que Pilato dice, ¿verdad?, que él ningún delito haya en ese hombre. Pero cuando Pilato lo ve como con tristeza, porque lo ve sin partes de su cabellera y sin partes de su barba, y lo ve, ¿verdad?, golpeado de su cuerpo, pero todavía no estaba muerto. Ahora, los eventos ilegales en el juicio entre los sacerdotes eran los siguientes, escuchen. Número 1,
De acuerdo a la ley judía, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. Ningún juicio. Ningún juicio. Y a Jesús lo prendieron, ¿qué, hermanos? De noche. Esa es la primera cosa ilegal en el primer juicio, vamos a decirlo así, eclesiástico. Entonces vemos que ahí vemos una forma ilegal de prender a Jesús de noche. Entonces su juicio también se hizo antes del amanecer, durante la noche. Y también de acuerdo a la ley judía, ningún juicio debía llevarse a cabo durante una celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua, amaneciendo la Pascua. Vemos el segundo evento, ¿verdad?, ilegal en el juicio de Jesús en el templo. Y el tercer evento, la ley judía decía que cada miembro, dice que cada miembro de la corte debe votar individualmente para condenar o dejar en libertad al acusado. Pero Jesús, ¿verdad? Para Jesús no hubo votaciones. Esas eran las tres leyes importantes, ¿verdad?, para la condenación de uno. Número uno, no debían, ¿verdad?, prenderlo de noche. Número dos, no debía llevarse el juicio durante una celebración, y Jesús fue llevado a juicio durante la Pascua. Y número tres, cada miembro de la corte tenía que votar, y en el caso de Jesús no votó nadie. Entonces Jesús, ¿verdad?, fue más bien condenado por una gritería de protestantes, que entonces acarrió, ¿verdad?, el gobierno eclesial. Ahora, ¿cuándo fue el orden de los tres juicios romanos de Jesús? ¿Cuál fue el orden de los tres juicios romanos de Jesús? Estamos hablando de la última semana, llegamos al viernes, ¿verdad?, antes de su muerte. Número uno, fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano, ¿verdad?, según lo que miramos en Lucas 23:4 y según lo que nos dice Juan 18:28, ¿verdad? Entonces fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano. Y ahí vemos entonces donde Poncio Pilato lo ve, ¿verdad?, ya sin barba, lo ve golpeado, lo ve entonces sangretado, lo ve sin partes de su cabellera. Ahora, como Poncio Pilato dijo, no hay ningún delito en este hombre que juzgar, lo envió al segundo juicio, que fue con Herodes, ¿verdad?, el depravado, según Lucas 23:7. Ahora llegó con Herodes y dijo, ¿cuánto tiempo he esperado este momento? He escuchado la fama de Jesús y ha venido para divertirme con él. Entonces Herodes se divierte un tiempo, lo hacen como un títere, y después de eso entonces Herodes junta una capa, ¿verdad?, hermosa, como, más bien era de rey, y se la pone a Jesús, la capa, y esa capa entonces se pega al cuerpo de Jesús, ¿verdad?, ya golpeado por los sacerdotes, y esa sangre entonces que derramó Jesús en su cuerpo, ¿verdad?, se pegó en la capa. Me imagino que al quitarla se desprendía, y se desprendía con dolor. Entonces Herodes lo envía de vuelta otra vez a Pilato, ¿verdad?, y fue llevado entonces nuevamente de regreso a Pilato, según Lucas 23:11 y verso 12, quien finalmente entonces lo sentenció a muerte. Pilato lo sentenció a muerte. Ahora Pilato llega entonces, ¿verdad?, ahí delante de Jesús, y entonces vuelve a decirles, Juan dice, ¿verdad?, y Mateo dice que 3 veces, o sea, nuevamente, por tercera vez, Pilato le dice entonces a los ancianos y sacerdotes, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Por tercera vez, como diciendo, por favor, ya déjenlo libre. Ahora, claro, él les dijo, juzguen ustedes, pero ellos dijeron, a nosotros no nos es, ¿verdad?, no nos es permitido quitarle la vida a nadie. Entonces, claramente, entonces llegó delante de Pilato con esa intención, entonces el pueblo, de que le quitaron la vida a Jesús, y dice en Lucas 23:18, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con o sea, fuera con Jesús, ¿verdad?, suéltenos a Barrabás. Ahí hubo un intercambio entonces que se hacía por misericordia, donde entonces Pilato casi les rogaba, les imploraba, ¿verdad?, a este sí debemos de crucificarlo, que prácticamente entonces Barrabás ya estaba en la lista de la crucifixión, pero la cruz de Barrabás la ocupó Jesús. Barrabás tenía los cargos, quiero sintetizar, ¿verdad?, Barrabás tenía los cargos de sedición, ¿verdad?, que era entonces levantarse en contra del gobierno romano, haciendo revueltas.
Y esos cargos de Barrabás se le pasaron a Jesús, siendo inocente. Jesús entonces, ¿verdad?, fue muerto bajo los cargos entonces de sedición y traición al gobierno romano. Ahora, la traición al gobierno romano tenía un castigo, y era muy diferente a los castigos, ¿verdad?, de los judíos. El castigo más grave de Roma era entonces por sedición o traición a Roma, ¿verdad?, que concluía entonces con 100 latigazos sobre esa persona que cometía esa falta. Ahora, para esos 100 latigazos se le daban 10 golpes por turno, 10 latigazos por turno. Pero ese látigo no sería el que usaban los judíos, que era solamente pedazos de piel y era recortado, sino que el látigo de Roma era mucho más extendido, ¿verdad?, y llevaba componentes en las puntas entonces de los cueros de pedazos de metal, ¿verdad?, para que al pegar entonces a distancia y jalarlo, entonces desgarrara la carne. El otro componente que llevaba el látigo entonces, ¿verdad?, romano, eran pedazos de hueso, entonces que se afilaban también y se clavaban en el cuerpo y lo jalaban. Y el tercer elemento que llevaba el látigo entonces era cerámica. La cerámica es la más cortante, ¿verdad? Y esos elementos llevaban. Entonces, después de que la multitud dijo, ¿verdad?, que agarraran entonces a... ¿Se cortó? Muy bien. Entonces la multitud... Voy a poner esto, perdón. Muy bien. Parece que debe ser hasta la batería, ¿verdad? Muy bien, si quieres darle por favor, muchas gracias. Entonces vemos ahí que eran 100 latigazos que tenía que llevar. Ahora, lo interesante es que por causa de la multitud, ¿verdad?, Pilato se ve obligado entonces a sentenciar, claramente lo dice Lucas. Entonces le daré sentencia, dice, ¿verdad? Dice Pilato, esa palabra usa, sentencia. Y la sentencia entonces eran, ¿verdad?, los 100 latigazos. Y Roma entonces quería evitar el castigo de los 100 latigazos porque tendría que contratar entonces a los 10 hombres más fuertes de su ejército. Entonces los 10 hombres más fuertes de su ejército son los que tomarían el látigo entonces largo y a distancia golpearían a Jesús, ¿verdad? Y el que lo matara en su turno, eran 10 turnos de 10, y el que lo matara en su turno llevaría el premio entonces, ¿verdad?, de obtener el peso que pesaba, ¿verdad?, el delincuente, entre comillas, ¿verdad?, en plata. Entonces si Jesús pesaba, ¿verdad?, 140 libras, tendría que, ¿verdad?, el que lo matara en su turno ganaba 140 libras de plata. Entonces, cuando golpean a Jesús por última vez ante Pilato, no crean que fue igual que con los judíos. Los judíos no podían matarlo, porque no se le había permitido. Cuando llegó entonces la crucifixión, los romanos, ellos sí tiraban a matar. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, lo interesante del cumplimiento de Isaías 53, que dice, ¿verdad?, que no abrió su boca ante esos golpes que le arrancaban pedazos completos. No abrió su boca, enmudeció. Como oveja al matadero fue entonces, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué Jesús no abrió su boca? Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él ora y dice, tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, mi alma está triste hasta la muerte. Y cuando está orando, dice que un ángel del cielo descendió y le consolaba. ¿Por qué? Porque cuando el ángel escucha, tengo miedo, es una alerta. Entonces, cuando Jesús está delante del gobierno romano y está siendo golpeado, martirizado de una manera demasiado cruel, Jesús no dio ni una queja, no abrió su boca. Porque si Jesús hubiera abierto su boca, dice el comentarista Tyndale, ¿verdad?, que si él hubiera abrido su boca, una legión de ángeles descenderían y entonces lo rescatarían de lo que estaba sucediendo. Y eso no daría el cumplimiento de la muerte sacrificial. Y eso impediría entonces que tú y yo, entonces, ¿verdad?, siguiéramos viviendo, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, y que ellos no fueran perdonados por el derramamiento de sangre. Entonces vemos aquí que por tercera vez entonces Jesús es juzgado. Ahora dice el Juan 10:17, dice lo siguiente: y él, cargando en su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Galgota. Ahora aquí ya salió después de que fue, ¿verdad?, golpeado 100 veces, latigado 100 veces.
cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera. Se llamaba la Calavera o Galgota del hebreo, ¿verdad? Porque allí los cuerpos que eran crucificados, entonces llegaban las aves de rapiña, ¿verdad? Y el calor les hacía, también pudría los cuerpos, y lo único que quedaba de los cuerpos eran calaveras. Otra traducción dice de los huesos. Entonces, así quedaría entonces el cuerpo de Jesús, al no ser por José de Arimatea, que bajó el cuerpo y lo llevó a la sepultura. Ahora bien, dice el verso 18 de Juan 10, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí entonces el escritor Juan, ¿verdad? Solo usa la palabra ahí le crucificaron. Lo que quiero decir con esto es que Juan no escribe el martirio que sufrió Jesús, no escribe el dolor que pasó Jesús en la crucifixión. Ustedes saben y es bien conocido que Jesús tuvo, ¿verdad? Le dieron 3 clavos, le pusieron 3 clavos, ¿verdad? En sus manos, donde está el nervio central de sus manos, ¿verdad? Que dicen los doctores que al golpearte en esta parte, al penetrar algo, ¿verdad? Es un dolor y un sentimiento como si una descarga de un rayo te cayera sobre ti. Y después le pusieron un clavo traspasando sus 2 pies, recuerden, ¿verdad? Que ese es el nervio pereneo, ¿verdad? En el nervio pereneo es el nervio que corre por el medio de nuestros pies, en medio. Y ese nervio sube y es el que le da fuerza a la cadera. Cuando usted entonces, ¿verdad?, se tropieza, usted aprieta su nervio pereneo y todas sus caderas se refuerzan, se agarran presión, ¿verdad? Entonces él está en la cruz, siendo crucificado, el último clavo se lo clavan en el nervio pereneo, entonces para quitarle la fuerza del sostén de todo su cuerpo. Al clavarle el tercer clavo, entonces todo su cuerpo se desgaja para abajo, ¿verdad?, para ya ser muerto. Juan, Lucas, nadie escribe todos esos detalles, usan solamente una palabra, le crucificaron, pero esos detalles fue lo que pasó en la crucifixión. Amén. Ahora bien, todo esto entonces para que se diera el cumplimiento de la profecía del siervo sufriente y el varón de dolores. ¿Por qué era el siervo sufriente el varón de dolores? Porque no abrió su boca. Vaya a Isaías y terminamos. Isaías 53, verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Isaías 53, 3 dice: despreciado, ¿por quiénes? Por los suyos, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Por qué fue varón de dolores? Porque no abrió su boca. Soportó no solamente los garrotazos del Sanedrín, sino que también los 100 latigazos, que era el máximo castigo de los romanos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí se entiende la palabra molidos, que realmente su cuerpo fue, ¿verdad?, deshecho, desfigurado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuevamente, no abrió su boca. Por cárcel, o sea, en Roma, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ese fue Jesús, hermanos. Amén. ¿Verdad? Que nunca hubo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Cuando Judas lo traicionó, él le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo amigo?
porque eso demostraba que en Jesús había una ausencia de maldad. Gloria a Dios. Una ausencia de maldad. Y cada vez que nosotros pecamos, Él nos sigue llamando, ¿verdad? Amigos. Pero Él quiere que nosotros entendamos, ¿verdad?, que su sacrificio fue lo que hizo posible nuestra redención. ¿Hasta qué copa fue la que tomó Jesús? La tercera, que era la redención, ¿verdad? Y la cuarta entonces no la tomó más, porque la tomaremos juntamente con Él. Amén. Cuando Él venga. Amén. Antes de rendirle un aplauso a Dios, vamos a gracias a Dios por su muerte. Vamos entonces ahora sí a disponer de los elementos. Yo espero haberme explicado. Nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la resurrección y la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, acompáñenme por favor, si puede, a la carta primera de Corintios, capítulo 11. Carta primera de Corintios, capítulo 11, por favor. Entonces, todos sabemos que esto fue el ejemplo que Jesús dejó, y dice lo siguiente. ¿Está en 1 Corintios 11? Amén. Dice lo siguiente. Tiene un título su Biblia arriba del verso 23. Amén. ¿Qué dice? Institución de la Cena del Señor. Lo mismo dice en la mía. O sea, esto fue lo que Jesús instituyó. Jesús no instituyó la Pascua. Jesús dio cumplimiento a la Pascua. La Pascua se celebraría entonces, ¿verdad? Porque Dios entonces libertó al pueblo de Israel y traería juicio contra Egipto, y pasaría entonces, y todos morirían si no habría entonces señal de sangre en sus postes o linteles, ¿verdad? La sangre de un cordero. Y Jesús en su muerte, cuando dijo consumado es, dice que la hora sexta hasta la hora novena, entonces se oscureció todo, y esa era la hora tercera entonces para los judíos, la hora del sacrificio. Cuando Jesús entrega su vida y dice consumado es, en ese mismo momento también habían matado en el templo entonces al cordero, ¿verdad?, sacrificial. Entonces Él es el cumplimiento. Y ahora dice el verso 23, porque yo recibí, dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este pan, los judíos, ¿verdad?, lo atribuyen a que era el cuerpo del hijo de Abraham, que era Isaac, ¿verdad? También los judíos dicen que es el pan de dolores. Entonces, aquí vemos que dice, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, el pan. O sea, es el cuerpo de dolores. Es el pan de dolores que por nosotros fue partido también en el castigo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Aquí quiero que pare y quiero que por favor los que van a tomar la Santa Cena pasen y agarren, ¿verdad?, un elemento del pan y un vasito del jugo de la vid. ¿Está bien, hermanos? Esto es el nuevo pacto. Ya no es la Pascua, ya es el nuevo pacto. Ya es el nuevo pacto, entonces lo que vamos a celebrar. Y ese nuevo pacto, dice Pablo, que es en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que eso es lo que simboliza entonces la copa del fruto de la vid. El fruto de la vid. Y el pan, ¿verdad?, que es su cuerpo, era el pan de dolores. Un pan entonces que no tenía levadura. Y el cuerpo de Cristo fue el cuerpo de dolores, que sufrió entonces nuestro castigo. Ahora bien, también Pablo dice entonces que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La sangre en Éxodo 12 del cordero, eran los linteles, la parte de arriba, ¿verdad? Y curiosamente la sangre no se ponía en el suelo, porque dice Pedro que no se puede pisotear la sangre de Cristo. Entonces, Pablo aquí dice que de manera
que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos, ¿verdad?, que tomar un tiempo para meditar, ¿verdad?, y pedirle perdón al Señor, para reflexionar y decirle, Señor, ¿verdad?, hemos pecado, hemos fallado, ¿verdad?, de hechos o de palabra, pero te pedimos perdón, ¿verdad? Entonces también para darle gracias por su sacrificio. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y usted hable con el Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por el sacrificio, pero también te pedimos perdón por cualquier cosa indigna, Señor, que hayamos cometido en la mente, de palabra, de hechos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos tomar la cena dignamente, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu perdón, Señor. Pedimos perdón por toda tu iglesia, Señor, y a nombre de toda tu iglesia y a nombre de cada uno de nosotros, Señor. Perdona, Señor, por cualquier cosa que no te ha agradado de nosotros y ayúdanos a hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos, Señor. Muchas gracias te damos. Entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Verdad? Entonces, en el verso anterior dice que comed esto que es mi cuerpo. Ese es entonces el pan. Quiero pedir que por favor ingiera el panecito, un pedazo de pan. Y cada vez que lo comemos, lo molemos, lo mascamos, recordamos que así fue también molido el cuerpo de Cristo. Y eso merece agradecimiento a su nombre y a su acto que Él hizo en la cruz. Cada vez que molemos el símbolo del pan, el pedazo de pan. Varón de dolores. Vamos a tomar la copa, dándole gracias a Dios también por el nuevo pacto, porque Cristo es nuestra Pascua. Así pues, todas las veces que comieses de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es entonces lo que anunciamos cada vez que tenemos la Santa Cena. ¿Está bien, hermanos? Démosle gracias a Dios. Gracias. Démosle agradecimiento. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por también no haber tomado esa cuarta copa, Señor. Tomaste la primera copa, que significaba, Señor, que nos has liberado de las opresiones del mundo. La segunda copa, Señor, que nos has liberado del mundo. Y la tercera copa, Señor, que nos has redimido, nos has comprado nuevamente para ti a través de tu sangre y tu sacrificio. Y la cuarta copa, Señor, la beberemos juntamente contigo en el cielo, cuando tú vengas y nos tomes como pueblo tuyo, Señor. Muchas gracias por todo eso. Gracias. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso a Dios. Dios les bendiga, hermanos.